allá en Roma, donde estaba el Papa Inocencio III, en la catedral del obispo de Roma, que es San Juan de Letrán, allí se encontraron, confluyeron dos hombres que llevaban esta inquietud apostólica itinerante de pobreza y de anuncio del Evangelio. Aunque con acentos diversos, confluyeron a pedirle al Papa este deseo de trabajar en la Iglesia, con la Iglesia y para la Iglesia. Domingo y la inmensa figura hermosa de Francisco de Asís, el cual vamos a decir algunas cosas acerca de él, ¿no? Probablemente sepamos más porque hemos visto, hemos leído, nos han contado. Este santo que algunos dicen a quien Dios le concedió el pobre de Asís, Poverello, el pobre de Asís, a quien Dios concedió, como a pocos santos en la Iglesia, imitar casi a la letra, hasta el último detalle, la vida de Jesús. Todos los santos han imitado a Jesús. Pero Francisco sea probablemente en la historia de la espiritualidad el santo más parecido a Jesucristo. Hasta el punto de convertirse, como dicen algunos, como en un ícono de Cristo, en una imagen de Cristo. Hasta el punto que el Señor, casi al final de su vida, la de Francisco, le regala, y es el primer caso que se sabe en la historia de la Iglesia, que le regala las llagas, llevar incluso en su cuerpo los signos de la pasión. Casi como Francisco es como una transparencia de Jesús en la vida de la Iglesia. Por eso ha sido y sigue siendo uno de los santos más universales de la Iglesia Católica, respetado, amado, valorado, no solamente por los cristianos católicos, sino también por los cristianos no católicos y por los no cristianos que ven realmente en Francisco como una representación de Jesús. Y recuerdan, y lo dije a propósito, hablando de Pedro Baldo, porque los inicios de la vocación de Francisco son muy parecidas a la de Pedro Baldo. Francisco siente un deseo de imitar a Jesús, deja todo lo que tiene, de hecho renuncia a todas las posesiones económicas de su padre, se desnuda, se despoja en la plaza de Asís de sus ropas, de sus títulos, de su lugar y todo lo demás, se coloca ropa de mendigo, porque él quiere ser eso, un mendigo, vivir pobre y hablar de Jesús, un laico, porque de hecho Francisco, a diferencia, Domingo no dice, quiero que mis frailes sean sacerdotes, que se instruyan, que se formen en teología, que es una orden que tiene evidentemente una perspectiva fuertemente clerical, sacerdotal. Francisco, no. ¿Qué somos? Somos predicadores de penitencia, decía Francisco, entendido como ir a las plazas, a los pueblos, a invitar a la gente a volverse a Dios, porque eso significa la palabra penitencia, conversión. Y Francisco comienza a hablar, atención, hay otro episodio famosísimo, ya lo conocemos, además de eso que se despoja de sus bienes y se desnuda, esto del Cristo desnudo, el Cristo pobre, y así Francisco al final de su vida va a pedir que lo entierren, desnudo. La desnudez
el despojo. Pero digo, además de eso, Francisco en un proceso lento, porque las películas o las novelas parece que todo pasó en 2 meses, digamos. No, un proceso lento, como suelen ser las cosas de Dios también en la vida, pero allí Francisco pasando por una iglesia que está prácticamente en ruinas, la iglesia de San Damián, allí Cristo le habla desde el crucifijo y Jesús le dice: Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas. Y Francisco en un primer momento lo entiende como que efectivamente la iglesia necesitaba reparación. Y Francisco se empieza a colocar piedras, restaurarlas con sus propias manos, hasta que mismo Francisco va haciendo un proceso al ir aglutinando a estos primeros hermanos, frailes, sus primeros compañeros. Francisco se pregunta si este camino de reparar y de restaurar la iglesia no es esto, vivir de una manera así más parecida a la de Jesús. Y para saberlo, si es así o no, toma él, junto con sus compañeros, la decisión de ir a preguntárselo al Papa. ¿Estaremos haciendo bien esto? ¿Será así que hay que hacerlo? Y con sus compañeros, amigos, hermanos, van al Papa Inocencio III. Que a todo esto, ustedes saben que la vida de San Francisco está llena también de cosas legendarias, pero hay ciertas cosas que se pueden sostener históricamente, porque hay mucha leyenda en torno a la figura de Francisco, pero hay ciertos núcleos que son como sólidamente históricos, ¿no? Esto de que van a San Juan de Letrán. Si ustedes van alguna vez a San Juan de Letrán, la puerta de atrás de San Juan de Letrán hay una inmensa estatua de Francisco que está así, una estatua orando frente a la Basílica de San Juan de Letrán, en un gesto hermoso donde uno no sabe, y está muy bien logrado por el artista, donde Francisco levanta sus brazos como orando, alabando a Dios, pero también como sosteniendo. Porque curiosamente, en esos días, el Papa Inocencio III había tenido un sueño. Dios habla también en los sueños, ¿no? En la Biblia dice, habla en sueños. Pensemos en la historia de San José. El Papa había tenido un sueño donde la iglesia parecía derrumbarse, y ante la iglesia que el Papa veía derrumbarse, había un fraile, un hermano muy chiquito, que la sostenía para que no se viniera abajo. Ese fue el sueño que el Papa no entendió a qué se refería. Y cuando lo vio a Francisco, reconoció que ese era el fraile chiquito. Qué curioso, tan pequeño sosteniendo algo tan grande. Porque el Papa no podía sostenerlo. El Papa veía que la casa de Dios se venía abajo y una figura diminuta de un pobre fraile levantaba y sostenía. No siempre los más grandes sostienen las obras de Dios, ¿no? Y cuando Francisco va ahí a hablar con el Papa, Francisco lo que le pregunta al Papa es si el Papa le permite vivir como dice Jesús en el Evangelio. Francisco desde un comienzo se resistió, por así decirlo, a algo que hoy puede redactar una regla. Porque Francisco siempre sostenía, después va a acceder, nuestra regla, hermanos, es el Evangelio. El problema, decía Francisco, es que nosotros queremos al Evangelio agregarle cosas o quitarle. Por eso Francisco dirá, es el Evangelio sin agregados, sin comentarios. Evangelium sine glosa, sin ninguna glosa, sin ningún agregado, sin ningún comentario. ¿Qué dice Jesús? Esto.
bueno, pero es que significaría... No, dice esto es lo que yo quiero vivir, no que te lo imponga a vivir a vos. Y si ustedes quieren vivir conmigo, vamos a vivir esto, tomando como guía el Evangelio de Jesús. Claro, después un cardenal, que posteriormente va a ser papa, un cardenal a quien Inocencio III le encomienda: acompáñame a este fraile, porque obviamente hay que ayudarlo, ¿no? En esto lo va a convencer a Francisco: pero vos tenés que pensar después de vos qué. Tenés que dar ciertas orientaciones, cómo van a poder vivir los otros, decíselo, escribilo, contalos. Y medio a contrapelo, pero Francisco lo va a hacer, va a redactar algunas, pero el franciscanismo fue una explosión en la vida de la Iglesia. Detrás de la figura de Francisco, miles y miles de hombres y de mujeres comenzaron a seguir este ideal. El proverbial, lo conocen ustedes, la figura de una gran amiga de Francisco fue Clara, Santa Clara de Asís. Obviamente no podía ser itinerante, porque la única alternativa era monja de clausura, pero bueno, las clarisas, que es la segunda rama del franciscanismo. La primera rama son los frailes hermanos menores, es el nombre que elige Francisco, orden de frailes menores. Somos hermanos pequeños. Va a nacer esta segunda rama o segunda orden, que va a ser de las damas pobres. Atención, el nombre, que hoy conocemos con el nombre de clarisas. Pero también se le fueron acercando matrimonios laicos. Francisco: nosotros queremos vivir. No podemos ser fraile, tengo esposa, tengo hijo, tengo familia, pero quiero vivir así como vos. Y así nace la tercera orden, que es lo que conocemos hoy como los terciarios franciscanos, laicos, en el espíritu de Francisco. Claro, Francisco tenía esta dificultad, entre comillas, ¿no? Francisco no es sacerdote. Y en aquella época los que predicaban eran los sacerdotes. Prácticamente el diaconado, que permitía predicar, prácticamente había desaparecido en la iglesia, o solamente quedaban diáconos en orden a ordenarse sacerdotes. Pero lo convencen a Francisco: él no quiere ser sacerdote. Pero no quiere porque pues dice, para ser sacerdote hay que tener un corazón muy puro, y yo no lo tengo. No se animó a ser sacerdote. Dijo: no, pero Francisco, para que puedas predicar con más libertad, bueno, lo ordenaron de diácono. Ahora, Francisco es un hombre que está seducido por la pequeñez de Jesús. El Hijo de Dios, pequeño y pobre. Pobre. Diríamos la humanidad del Hijo de Dios, que siendo de condición divina, se anonadó, se hizo nada, se abajó. Hasta que un día Francisco dijo: hermanos, hoy que es Navidad, ¿por qué para tener presente mejor lo que significa que el Hijo de Dios, que está allá, diríamos hoy, en el confort del seno del Padre, en el calor del seno del Padre, bajó a este mundo donde hay dolor, pobreza, lágrimas, muerte? ¿Por qué no nos vamos a rezar hoy que es Navidad? No nos vamos a una gruta, porque ahí he visto que hay un burro, hay una vaca, hay ovejas. ¿Por qué no vamos a rezar ahí? Para que el ambiente de ese olor de animal y de guano y de humedad nos traiga a la conciencia del corazón hasta dónde llegó la pequeñez de nuestro Señor. Y así Francisco inventó el pesebre.
allí en ese lugar donde Francisco se conmovía hasta las lágrimas pensando, hasta acá descendió la grandeza del Dios Todopoderoso. Francisco es un hombre que siente que además de este verbo, Hijo de Dios inmenso y hecho pobre, es el que restaura y es el creador de todas las cosas. Francisco se siente hermano de todos. No está por encima de nadie, no se siente mejor y más de todos. Hasta el punto, y este año la Orden Franciscana, estamos en el año 2019, por si después este video pasa el 2020 o 2021, en el 2019 la Orden está celebrando los 800 años de algo muy particular. Francisco decide ir al norte de África, tomada por los musulmanes, y se entrevista con en Marruecos, lo que hoy es Marruecos, con un gran sultán musulmán. Lo tengo anotado el nombre porque no es tan fácil acordarse. Melek el Kamel. En el 1219 se encuentra con este hombre musulmán, no para convertirlo, sino para tratarlo como hermano. El musulmán, el gran Melek el Kamel, el sultán cree, o este está loco, porque cómo se va a aventurar un cristiano a venir acá. Queda tan impresionado de la dulzura y sencillez de Francisco que se hace amigo de él. El Papa, yo en un texto que les he colocado de una hermosa catequesis sobre Francisco de Asís que dio el Papa Benedicto XVI, va a decir en este sentido, por eso digo una excepción, Francisco es un ejemplo de diálogo en una época donde no existía el diálogo ecuménico. No va como decir, vos porque estás en el error, yo te vengo a convertir. Vos sos mi hermano, le vino a decir Francisco. Sos mi hermano, te quiero como hermano. Y hasta tal punto Francisco amaba la humanidad de Jesús que va a ir a Tierra Santa, a donde en esa época no podía entrar ningún cristiano, y les va a pedir a sus hermanos, como sucede magníficamente hasta el día de hoy con la Orden Franciscana que está en Tierra Santa, hermanos, vayan siempre como hombres de paz. Ustedes no van a convertir, van a vivir como Jesús en la tierra de Jesús y sean hombres de paz. Cuiden los lugares de nuestro Señor, cuídenlos. Pero no nos manda ninguna cruzada a matar ningún musulmán, ni a conseguir. No, vayan a vivir ahí para orar en esos lugares sagrados pisados por el Verbo hecho carne. Allí Francisco en Tierra Santa, como digo hasta el día de hoy, va a dejar esta semilla de bien, porque, y eso dicen las crónicas más antiguas, en labios de Francisco siempre estaban estas dos palabras, tomadas del Evangelio. Cuando ustedes vayan a un lugar, vayan diciendo paz y bien. Pace e bene. Paz y bien. Sean hombres de paz, sean hombres de bondad, porque eso es lo que nos pidió Jesús. Cuando entren en una casa, digan, la paz descienda sobre esta casa. Francisco de Asís, y con esto termino, hermano de todos, hasta el punto de sentirse hermano del agua, del viento, del sol, de la luna, de la tierra, y compuso esa famosa alabanza al hermano sol, el cántico de las criaturas, hasta el punto de Francisco decir hermana muerte. No solamente hermano sol, hermana luna, todo lo que hay se siente hermano, aún la muerte, que es la condición humana extrema a la cual Jesús llegó también,
a la muerte hasta la ve con rostros de fraternidad. Hombre de paz, de bien, de fraternidad. Por eso probablemente uno de los santos más grandes que hemos tenido. Y Francisco logró que sus frailes, sus hermanos, también los dominicos lo hicieron, pero en la época en que, bueno, África estaba cerrada, por así decirlo, a la presencia de la fe cristiana, por la presencia musulmana, se ingeniaron los frailes, tanto dominicos y sobre todo los franciscanos, a llegar hasta la China. No ahí inmediatamente, en un lento proceso. Cuando a Oriente lleguen los grandes evangelizadores de la India y de la China, que van a ser los jesuitas en el siglo XVI, van a encontrar comunidades cristianas que habían sido plantadas, porque el franciscanismo llevó realmente hasta los confines de aquel momento el mensaje de paz y de bien de Jesucristo.